Hoy, en Mil maneras de vivir, nos encontramos con Carlos Vico Jiménez, experto en supervivencia extrema. Es capaz de sobrevivir en las peores condiciones con escasos recursos. Carlos tiene una extensísima formación en supervivencia, como el título Kudu de rastreo de personas y animales, que solo poseen 30 personas en Europa. Y ha creado la prestigiosa academia Survival Extreme. Y hoy nos enseñará una de sus maneras de vivir. ¿Cómo y cuándo comenzó tu interés por la supervivencia extrema? Yo empecé de muy pequeñito con mi abuelo, pero él no hacía supervivencia, él simplemente era su modo de vida. A raíz del 2011, donde entra la crisis y yo lo pierdo todo, vuelvo otra vez a retomar lo que aprendí de pequeñito, pero de una forma un tanto diferente. Porque es como el que corre una maratón, ¿no? Pues al principio corres 5, luego 10, luego 15, luego 20, pues vas probando diferentes entornos, vas viendo que el aprendizaje es duro pero muy gratificante y cada vez aprietas más, cada vez tiras por entornos mucho más extremos y pica. La verdad que cada vez disfrutas más, cada vez vas un poquito más allá hasta que llega el punto que tienes problemas gordos, más o menos solucionas y salvas, vuelves otra vez. Ya te digo, para mí es como jugar al ajedrez a tamaño real, donde todas las piezas, cada estrategia tienes que ir sumando para llegar a un punto. Entonces es algo que engancha mucho. Supervivencia en bosque, en desierto, en la selva. No, supervivencia es un instinto. Es como yo reacciono ante una situación adversa. Como yo soy capaz de calmar la mente y crear estrategias. Porque al final, ¿te atragantas con el bocadillo de supervivencia? Absolutamente. Una mujer maltratada, una familia que le dicen que su hijo tiene un cáncer, etcétera. Es como tú eres capaz de coger esta información y crear una estrategia lo menos dañina posible, es decir, lo más eficiente posible. Si nos encontramos en un sitio con temperaturas muy bajas, lo principal para sobrevivir es conservar una temperatura corporal caliente, ¿no? Hay que entender que tu cuerpo funciona perfecto a 21 grados de temperatura, 50% de humedad. Eso quiere decir que en el momento que la temperatura empieza a descender, tu cuerpo va a empezar a gastar energía para mantenerse en sus 36. ¿Sí? Si yo no entiendo esto, mi energía se va a gastar muy rápido. Entonces, si voy a temperatura baja o tengo un refugio muy bueno que me permite capturar la temperatura que yo genero en un sitio pequeño, o tengo que generar un punto de temperatura. Lo que vamos a hacer ahora es generar un punto de temperatura con un fuego. Comentabas en algún momento que habías estado en sitios con nieve. ¿Sí? Y también habías hecho fuego, ¿no? Sí, de hecho el sitio más frío en el que he estado ha sido la taiga siberiana. Ahí alcanzamos casi los menos 50. Y fuego siempre puedes hacer. Es decir, lo bueno que tiene cuando hace tanto frío es que la humedad ambiente es tremendamente baja, porque se congela. Entonces, lo difícil es conseguir continuamente avivar ese fuego. Tiene que ser un fuego muy vivo para que se mantenga, si no enseguida se apaga. Por norma general, consideras que en la supervivencia te tienes que abastecer básicamente lo que tengas en el entorno, ¿no? Que depende cómo vayas equipado, al final eso ya no es supervivencia, sino que podría llamarse acampada. Pero, ¿cuáles son tus básicos? Yo, para mí, cuanto menos llevas, más te obligas a hacer. Además, soy de la forma de pensar, ¿no? Que la supervivencia surge. Es decir, cuantos más elementos yo lleve, más difícil es que surja el ámbito de la supervivencia. Entonces, yo, por ejemplo, en las expediciones siempre me obligo a llevar un máximo de 4 objetos. Nunca puede ser una tienda de campaña, nunca puede ser un saco de dormir, sino que son herramientas en sí. Para mí, el indispensable básico es una cantimplora de acero inoxidable. Más que el cuchillo, más que el famoso cuchillo de supervivencia. ¿Por qué? Porque lo realmente difícil es transportar agua. Yo un canto filoso con una piedra puedo hacer un canto que corte. En cambio, transportar agua es realmente complicado. Y poder hervirla, sobre todo en el ámbito de potabilizar. Que, por desgracia, cuando nosotros se habla del ser humano, se habla mucho de los depredadores, ¿no? El ser humano está arriba del todo de la cadena alimenticia, entonces no tiene depredadores, es falso. Fíjate que hace 3 años con la pandemia nos dejaron encerrados en casa y era un depredador, un microdepredador.
Entonces, el hecho de saber potabilizar agua, saber protegerte de tu entorno es básico. Y hablando de la pandemia, ¿sabes que se agotó el papel higiénico? ¿Consideras que es un básico de la supervivencia? Es importante, que ¿Qué? se reía mucho del tema, pero es muy importante el hecho de la sanidad, ¿de acuerdo? La higiene, el hecho de tener las manos limpias, etcétera. Piensa que al final todos son cosas que tienes a tu alrededor que te pueden dañar. Entonces, el hecho del papel de baño, estamos en Europa quizás más mal acostumbrados, hay otros países donde el papel de baño no se usa. Pero fíjate que es curioso, ¿no? Donde la gente hizo hincapié, que es en papel de baño. No pasa nada si realmente pues te lavas las manos después, pero piensa que ya no tanto en la pandemia, pero si hubiera un pulso electromagnético, que es uno de los escenarios que se baraja mucho, que se fuera la luz, el agua no va a llegar a tu casa. No va a haber bomba eléctrica que bombee tu agua hacia tu baño. Entonces va a ser un problema grave de infecciones, de todo. Entonces tener, quizá ya no tanto papel higiénico, pero yo siempre recomiendo arena de gato. ¿Por qué? La gente dice, hombre, arena de gato, sí. Haces tus necesidades en un arenal, como dice, con arena de gato. Eso lo que hace es hacer piolita seca y luego una bolsa y lo tiras fuera. El hecho de tener todas esa materia fecal dentro de casa es un punto de infección espectacular y hay que tenerlo en cuenta. Botella de agua. Lo que vamos a hacer es cortarla, vamos a hacer un recipiente para recoger el agua y la otra parte la vamos a aprovechar para hacer un filtro de arena. Lo que vamos a hacer es, ponemos un trozo de tela, llenamos y empezamos a echar agua, de tal forma que esta arena se va a empezar a lavar, va a empezar a perder todo ese polvo en suspensión que tiene hasta que salga el agua lo más clara posible. Y a partir de ahí empezaremos a filtrar. Cogemos nuestro pañuelo de los 1000 usos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? Lo ponemos en el fondo de la botella. Cogemos arena húmeda, que ya no tiene tanto polvo en suspensión. La colocamos al fondo del recipiente y empezamos a lavar. Poquito a poquito, que vaya empapando. ¿Veis cómo ya sale totalmente transparente con el filtro de arena? Perfecta. Ahora lo que hacemos es coger nuestra cantimplora e iremos llenándola hasta tenerla y luego la pondremos a hervir. ¿De acuerdo? Vamos por faena. Es un proceso lento que podemos tardar 10-12 minutos en llenar casi 1 litro de agua, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener un agua extremadamente más rápida de potabilizar haciendo el hervido. Si tenemos mucha materia en suspensión, tiene que hervir mucho rato, ¿de acuerdo? De esta forma, con un par de minutos de hervido, con el poco material combustible que tenemos, yo creo que lo podremos hacer. Fijaros, no sé si la veis, la calidad del agua. ¿Veis el fondo? Totalmente transparente. Lavamos un poco el cacharro para que lo veáis. Mirad. Pensad una cosa, esto que estáis viendo es el mismo proceso exacto que hace la duna. Coge esa humedad, la arena la coge y por simple gravedad cae y se almacena en el depósito de la base. Fijaros qué diferencia de agua. Filtro de arena. Tenemos arena a nuestro alrededor. Vamos a usar lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué toca? Hervir. Vamos a coger nuestra botella de acero, en este caso de titanio, vamos a hacer un fuego y vamos a tener el agua hirviendo durante al menos 2-3 minutos. La luz. Piensa que al final el hecho de no tener agua potable es un problema espectacular. Es un problema que todos los pueblos antiguamente se ponían cerca de una zona de agua precisamente para estar abastecidos. Y nosotros vivimos ahora en ciudades como Hormigueros, donde no va a haber agua potable y van a faltar muchas cosas. Entonces son escenarios complejos que en supervivencia se estudian, de qué se debería hacer, cómo se debería afrontar, etcétera. Y creo que es una asignatura que queda muy pendiente. Es decir, tenemos el instinto de supervivencia lo tenemos muy atrofiado. ¿Por qué? Porque tengo hambre, voy a la nevera, cojo comida. Tengo sed, voy al grifo, sale agua. Entonces, la forma de pensar esas complicaciones, la gente no la tiene. Y creo que es un error grave, porque para mí el ser humano está obligado en parte a proporcionarse las herramientas para su propia supervivencia. No puede estar siempre pendiente de que el Estado proveerá. ¿No? Entonces considero que es un fallo que ya debería estudiarse en los colegios, el hecho de entender cómo funciona tu cuerpo, qué necesidades tiene, la gestión emocional, etcétera, ya debería hacerse en colegios.
son las cosas que tienen que tener en cuenta antes de ponerse a hacer un fuego? Lo primero es entender cómo funciona el fuego, que es combustible, comburente, temperatura. Y el fuego tiene que respirar. Si yo no dejo entrada, yo he colocado una piedra, ¿por qué? Porque hago un apoyo y permito la entrada de aire por los dos lados. Eso permite un fuego muy vivo y me permite un punto de apoyo continuo que yo puedo meter el material sin tener que estar haciendo equilibrios continuamente para mantener el material que yo quiero quemar encima. Es decir, el fuego siempre sube, aire caliente sube, aire frío baja. Si yo tengo mi montaña de yesca, le prendo fuego arriba, toda esa temperatura se pierde y no me está calentando el material. Entonces siempre el fuego de abajo hacia arriba, que tenga buena entrada de oxígeno y el material seco. Por desgracia, la gente se le ha olvidado, o ya no es un tema recurrente el hecho de hacer un fuego en la montaña. Pero es muy importante, ¿no?, el hecho de proteger. El fuego es un animal que come, entonces el hecho de dejar un área alrededor de 10-15 metros que no tengas ningún árbol encima, procurar en la zona en la que estés, hacer una zona, aquí por ejemplo hay una losa de piedra que yo sé que no podemos hacer un fuego de raíz, y tener un fuego siempre controlado pequeñito. Por desgracia, en verano sobre todo, hay muchos incendios de gente que se le olvida de cómo se enciende un fuego, te hacen una gran fogata, un día que hace mucho viento, no protegen bien y se crea un incendio. Entonces, los que somos más de montaña, que estamos más acostumbrados, ahora por ejemplo estamos aquí en un lugar pues que no hace nada de viento, en una zona protegida, estamos en invierno, hace mucho frío, con lo cual simplemente estando un poquito encima del fuego es muy difícil que se pueda propagar. Normalmente te pones una meta, un objetivo y vas a por él. ¿En algún momento has tenido que abortar, es decir, vamos a hacer esta misión y por lo que sea algo te ha sobrepasado? Sí, ha ocurrido por ejemplo en Groenlandia, tuve un problema que pisé una placa de hielo mal formada, se rompió, caí al agua, conseguí salir y tuve que pedir rescate porque era inviable. Estábamos bajo la influencia de un huracán, tiempo malísimo, brutal, y fui incapaz de salir de la zona, me tuvieron que venir a buscar, pero para mí es la experiencia donde ha habido un aprendizaje más brutal, porque realmente fue supervivencia al límite, es decir, el cuerpo llegó a un punto donde ya no era capaz de temblar, hipotermia, congelaciones, entender cómo funciona tu cabeza en esos límites. La experiencia fue magnífica, pero muy fuerte, es decir, muy dolorosa y con grandes problemas para el cuerpo y para la mente. ¿Qué sacaste de esa experiencia? Sobre todo cómo funciona la mente cuando la llevas al límite, cuando ya has sobrepasado el instinto de supervivencia, cuando ya entiendes que vas a morir. Entonces, cómo funciona la mente ahí, ¿no? Las diferentes formas de morir, que digo yo. Ahí puedes morir mal, que es cuando no aceptas y peleas como un animal en el matadero porque vas a morir y no quieres morir. Y ahí se produce pues todas unas reacciones a nivel mental, de pánico y de adrenalina, etcétera, que te hacen morir de una manera. Y luego tienes la parte donde sí que hay una aceptación, donde al final entiendes que todo el mundo muere y no pasa nada, ¿no? Es un momento más en la vida, que es cuando se acaba y tienes que aceptarla, ¿no? Y realmente la forma de irse es muy diferente. Considero que la muerte es un tema muy tabú, que se habla muy poquito de ella y que la gente como que huye, ¿no?, de ese tema recurrente de conversación. Y yo creo que es al contrario, el saber morir bien, el saber aceptar que estamos aquí para eso, el saber soltar, el entender que nadie pertenece a nadie, sino que simplemente compartes tiempo, ¿no? Creo que es una manera muy bonita de ver la vida y de vivirla. ¿Qué es lo que mentalmente es lo básico para sobrevivir? ¿Qué tienes que tener en la cabeza? Hay dos formas para mí. Lo que primero hace saltar el instinto de supervivencia es la incertidumbre. Es decir, el no saber qué va a ocurrir. Tu mente continuamente está lanzando hipótesis hacia futuro de qué es lo que puede ocurrir para intentar crear estrategias que te mantengan con vida. Cuando no eres consciente
o no sabes qué va a ocurrir, esa incertidumbre hace que tu mente trabaje a 10.000 por hora, porque no sabe qué va a ocurrir, no sabe qué estrategia tiene que seguir para mantenerse con vida. Y ahí surge el problema de que el pánico salta, ese instinto de supervivencia se apodera de la situación y lo que ocurre ahí es que ya no estás pensando de forma adecuada. Es decir, tu mente ya no está creando estrategias adecuadas, ya no estás pensando en aquellos que sí sabes hacer. Una de las bases de la supervivencia es saber extrapolar información, porque cada situación es diferente. Entonces, el saber mover información de un lado a otro, ¿no? Entender aire caliente sube, aire frío baja. Entonces, en un incendio, saber que todo el humo y el aire caliente va a estar en el techo y tengo que andar a ras de suelo. Es decir, siempre se trata de mover información de una situación a otra. Entonces, en pánico, en una situación donde el instinto se ha apoderado de la situación, es muy difícil pensar. Simplemente actúas. La segunda forma es entender que no controlas nada. Entonces, la incertidumbre es algo normal y aprendes a jugar con ello. Es decir, es un juego de habilidad mental, donde las cosas simplemente van a suceder y tú tienes que crear las estrategias lo más rápido que puedas. Para mí funciona tanto uno como la otra. En la primera la basaríamos más en aprendizaje y entrenamiento y la segunda en habilidad mental. Entonces es la unión de esas dos partes la que te hace una persona muy apta para cualquier situación. Es decir, el entrenamiento, entender cómo funciona tu cuerpo, prácticas de primeros auxilios, entender cómo hacer un fuego o qué ocurre, es decir, cómo sé yo, si me pierdo en la montaña, para que no salte la incertidumbre de ¿duerme en la montaña? Vete a dormir a la montaña. No pasa nada, en España no hay depredadores, no te va a salir un león, no va a salir un conejo con un cuchillo a matarte. No pasa nada, simplemente pasas noche y al día siguiente sales. Una vez ya has dormido 3 o 4 veces, el día que te pierdas, no pasa nada, la incertidumbre no está. ¿Por qué? Porque ya es algo que has hecho. Entonces, la base es esa, es decir, primera, práctica, entiendo cómo funciona mi cuerpo y cómo funcionan diferentes situaciones, con lo cual hago desaparecer mucha incertidumbre. Y la segunda es aceptar que la situación siempre va a ser diferente. Entonces, siempre tengo que estar manejando diferentes elementos y tomártelo como un juego de habilidad mental. Teniendo en cuenta que en tu vida te has expuesto a situaciones límite, voluntariamente, como estar en el desierto a 50 grados o en la nieve a menos 37 grados, y te has enfrentado a animales salvajes y tal, ¿podríamos decir que no le tienes miedo a nada? Uy, al revés. Creo que es un fallo en la educación continuo que tenemos. Es decir, de pequeño te enseñan que el miedo es de cobardes, que no hay que tener miedo. No, el miedo es lo que me mantiene con vida. Es decir, yo no cruzo la calle sin mirar. ¿Por qué? Porque el miedo me dice puede venir un coche y te va a atropellar. Si yo estoy en una quinta planta y quiero bajar a la calle, no salto por la ventana, que es más rápido, bajo por la escalera, porque el miedo me dice lo que va a pasar. Es decir, el miedo es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. Me está diciendo dónde yo puedo fallar en una situación. Entonces, si yo no escucho el miedo, voy a fallar seguro, porque no voy a ser capaz de prever lo que va a ocurrir. Pero piensa que además somos seres sociales. Es decir, el 90% de nuestra personalidad es miedo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser aceptado. Yo proyecto una imagen de mí hacia los demás. Y hay un miedo ahí. Desde cómo me muevo, a cómo hablo, a cómo me peino, a cómo me visto, todo es en base a miedo. El problema es que si yo no lo acepto y continuamente estoy en hay que vencer al miedo, yo no me puedo vencer a mí mismo. Tengo que gestionar el miedo. Tengo que entender que es una emoción desagradable que hace que mi mente reaccione ante algo. Perfecto, simplemente tengo que escucharlo. Si yo lo escucho, veré mis puntos débiles y veré dónde tengo que mejorar para crecer como persona. Si yo no entiendo el miedo, no hay crecimiento personal. ¿Te gusta mucho la supervivencia extrema? ¿Practicas algún deporte de riesgo? No. Yo considero que lo que yo hago no es deporte de riesgo. Es al revés. Es decir, te permite, para mí el deporte de riesgo es algo muy muy rápido en el tiempo donde las cosas se suceden y no hay apenas tiempo para hacer nada, simplemente es salto, salto, salto. Al revés, la supervivencia a mí me permite entrenar previamente, me permite, una vez estoy en la situación, crear mis estrategias, ver dónde fallo, ver qué no está ocurriendo bien y tengo que modificar. Para mí es más un juego de habilidad mental que no un deporte extremo. ¿Qué piensas del programa de supervivientes? Es complejo. Es decir, por una parte,
Sí, que es curioso ver cómo un grupo de personas, ¿no?, se interrelacionan en una situación donde puede haber poca comida, poca agua, etcétera. Pero recordemos que es un programa de televisión y que es un programa de famosos, con lo cual no te interesa que ninguna persona, ninguna celebrity que dicen ellos, pues pueda fallecer o pueda meterse en una situación comprometida para su vida, con lo cual de supervivencia tiene muy poco. Entonces es más ver cómo esa gente progresa y sobrevive en una situación más o menos controlada, donde les hacen pasar un poquito de hambre. Yo no lo llamaría supervivencia. ¿Te han llamado en alguno de estos programas para participar? Sí, me han llamado de varios. El último hace menos de una semana para una productora para hacer supervivencia en pelotas. He dicho que no, obviamente, porque si no, entre mi madre y mi hija me matan. Pero el problema de la tele es que es tele. Entonces hay que entender cómo funciona la tele para poder decir que sí o que no. Es decir, es mucho reality, mucho show, mucha lágrima, mucho drama para que funcione, ¿no? Y para mí la supervivencia no es eso. Entonces, ir a hacer algo en lo que yo no me voy a sentir cómodo, o a mí me gusta pensar que actúo un poco como divulgador, ¿no?, de lo que es la supervivencia, de las cosas que creo que la gente debería saber y entender para poder ir a un lugar donde sus necesidades no están cubiertas, pues cómo hacerlo, ¿no? Entonces, un programa de televisión donde yo no pueda ofrecer eso y todo sea drama, show, etcétera, no me llama, la verdad. Calleja suele hacer expediciones a veces un tanto arriesgadas. Si bien es cierto, lleva con él siempre un gran equipo y están equipados. ¿Tú sueles ir también con un gran equipo? ¿Hasta dónde actúan ellos y qué haces tú solo? De Calleja no te voy a hablar. Te voy a hablar de, por ejemplo, Bear Grylls, que fue el gran escaparate, ¿no?, de la supervivencia, que hizo llegar la supervivencia a muchísima gente. Para mí, volvemos a lo mismo. Hay que entender lo que es tele. Hay que entender que a nivel producción, mover un equipo de personas, de 10, 12 personas a través de un bosque, que duerman, que coman, cargar baterías, etcétera, es inviable casi. Entonces, en televisión lo que haces es, vas al sitio, grabas lo que tienes que grabar, luego lo trampeas para que parezca todo una línea temporal. Es muy diferente. Entonces, lo que hay que entender es eso, básicamente, que el hecho de tener que mover a todas esas personas y tal, pues genera un gasto espectacular. Además, esas personas no están preparadas para ello, hay un desgaste físico, etcétera. Entonces, lo que hacen es, van, graban, luego lo trampean, parece una línea temporal, tú vas, grabas, luego te vas al hotel, te duchas, cenas calentito y te vas a dormir. Y eso es un programa de televisión, es la realidad. Entonces, lo que no podemos pretender es, no, porque es que claro, están diciendo, no, están grabando un programa de televisión que es para tenerte durante 40 minutos entretenido en el sofá, sentado, diciendo, mira qué guapo. Bien. Gran diferencia cuando haces una expedición donde realmente estás todos esos días con un desgaste físico, un desgaste mental, etcétera. Yo cuando voy solo. Es decir, la primera vez que voy a cada sitio, voy siempre en solitario, hago mi ruta en solitario, guardo los waypoints para después saber dónde están las cosas y poder moverme más rápido, y después lo hago con clientes. Es decir, a mí viene un cliente y me dice, oye, quiero hacer Siberia. Venga, pues nos vamos a Siberia o cruzar un desierto, etcétera. Pero cambia mucho. Es decir, el hecho de ir solo, yo primero lo hago por no meter a nadie en un problema, la primera vez que voy, es decir, yo me meto porque yo quiero, entonces hacer que alguien sufra lo que yo sufro porque a mí me apetece, no lo veo lógico. Y segunda, porque a nivel mental la mente trabaja a unos niveles brutales cuando estás solo. ¿Por qué? Porque nadie te puede ayudar. No puedes contarle a nadie cómo te sientes. Es decir, todo es para ti, para mí, y ahí funcionas, ¿no? Y creo que esa es la base, ¿no?, de aprender a gestionarte a ti mismo mentalmente. Lo que comentas de que te contratan y eso lo hacen a través de tu empresa, Sí. ¿no? Has creado a través de tu hobby Sí. una forma de trabajo, ¿no? Sí, es una... Pasa que no, yo no lo llamaría una forma de trabajo, porque es una
es un hobby que me gusta tanto que a mí cada vez que me llaman no es un, bah, ahora hay que irse a trabajar, al revés. Es como, vámonos de fiesta, ¿no? Entonces, y además funciona casi como una especie de fundación, ¿no? Donde yo, por ejemplo, ahora me estoy llevando a chicos mayores de edad que tienen problemas de drogas, que me llaman su familia porque han llegado a un punto donde ya no saben salir, y me los llevo a cruzar desiertos, no hay ningún problema. Entonces, la familia más pudiente, pues obviamente paga más dinero, eso se guarda en la hucha, que digo yo, y cuando viene una familia menos pudiente, pues se coge parte de esa hucha y se ayuda al chico aunque su familia tenga menos recursos, ¿no? Entonces, ya te digo, para mí es una forma de ayudar, de dar, de eso que a mí me salvó la vida en su día, que fue el empezar a hacer supervivencia, empezar a entender cómo funciona todo a mi alrededor, y que al final no dejan de ser entornos, ¿no? Que yo cuando tenía mi empresa era un entorno, el matrimonio es un entorno, la familia es un entorno, y aprender a gestionar todo eso a mí me salvó la vida. Entonces considero que está bien el poder ofrecérselo a otros. ¿Crees que todos los comportamientos conductuales que se desvían un poco de la norma entre los jóvenes suelen estar asociados a algún tipo de droga? No, al final es el miedo. Es el no saber gestionar el miedo, no saber gestionarte a ti mismo. La gran mayoría de problemas de drogas se dan a cabo por pertenecer a un grupo, por no ser menos que los demás, porque los demás lo están haciendo, yo no, me miran mal y me excluyen, etcétera. O sea, es un problema de no saber gestionar el miedo, no saber gestionar que yo no quiero hacer algo y cómo lo hago para no hacerlo dentro de ese grupo. Entonces, para mí la base es esa. Si yo he aprendido a entenderme, a saber quién soy, a gestionarme, etcétera, toda esa conducta cambia. Es decir, para mí la madurez es la gestión emocional que uno hace de uno mismo, ¿no? Entonces, digamos que lo que ayudas es a que esa persona madure y aprenda a autogestionarse. Carlos, cuéntanos, ¿cómo se llama tu empresa? Viva al extremo. ¿Y a través de qué medios contactan contigo? Sí, o bien a través de la web, que es Survival Extreme, o bien a través de redes sociales, buscáis Carlos Vico Jiménez, incluso en Google, y ahí ya os sale. Entonces es sencillo contactar. Y has escrito un libro, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo se llama? Superviviente, el miedo bajo control. Es un libro que es casi autobiográfico y no se hizo para hacer un libro, sino que cuando yo vine de Groenlandia vine mentalmente muy descolocado y fue la forma, vamos a decir, casi una terapia, ¿no? Para entender de dónde vengo, quién soy, qué hago, qué quiero hacer. Es un poco, fue una forma de estructurar otra vez la mente. De ahí salió pues, un texto que alguien lo leyó en su día y dijo, me parece brutal, y de ahí se llevó pues a una editorial y, ¿sabes?, el libro se puso a la venta, ¿no? Pero es un libro para mí que puede ser leído de muchas formas diferentes, que habla pues de superación, que habla de cambios, que habla de adaptación continua, que habla de humildad, ¿no? De cómo pues cometes errores continuamente y que esa aceptación de los errores es lo que te hace aprender, ¿no? Que si yo escondo el error porque nos enseñan a ser perfectos, a siempre intentar buscar el 10, ¿no? En los exámenes del colegio, etcétera, no. Simplemente entender que la vida es un continuo de situaciones, que a veces sale mejor, que a veces sale peor, que a veces te equivocas, que a veces no has sabido gestionar bien y ha salido mal, y entender que no pasa nada. El error es bueno, ¿no? Porque el error aceptado me permite analizarlo y me permite un aprendizaje y me permite que la próxima vez que suceda algo parecido no equivocarme en el mismo sitio, ¿no? Me equivocaré en otro lado, pero en ese no, porque ya he aprendido de él. Y además haces ponencias en institutos para jóvenes entre 12 y 16 años, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu trabajo con ellos? Bueno, 12-16 también hago en universidades para gente más grande. El trabajo es hacerles entender lo mismo, ¿no? Es el miedo, cómo funciona. Es decir, aprender a aceptar errores, aprender a cómo funciona el miedo, aprender que no te nos dicen mucho que una persona con carácter fuerte es una persona que es agresiva, una persona que a la más mínima ya te está gritando, ¿no? Y yo les enseño que no, que realmente una mente trabajada, una mente gestionada es muy poco reactiva, ¿no? Que realmente el que grita, el que continuamente tiene que estar mostrando lo fuerte que es, el que hace bullying, etcétera,
es una persona muy débil mentalmente, que necesita hacer daño a los demás para sentirse bien, o necesita continuamente tener esa agresividad porque piensa que todo lo agrede, ¿no? Entonces es dar esas herramientas para que el chico o la chica entienda cómo funciona su cabeza, cómo funcionan las situaciones, por qué la gente hace lo que hace. Y eso yo creo que es una herramienta fundamental que se debería dar de forma continuada en el colegio, ¿no? El aprender a gestionarse las emociones. Con todo esto de la supervivencia extrema y tal, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado? Anécdotas mil. Quizá, yo siempre lo digo, ¿no? Que una de las situaciones más caóticas, más que me han llevado al límite, fue llevar yo solo a mis 2 hijos a Euro Disney. Porque puede parecer, pero hombre, no, el hecho de estar en una situación donde todo brilla, todo se mueve, los niños quieren ir para un lado, quieren ir para otro, cada uno para su lado, tú estás solo con 2, es una situación que lejos de estar en Siberia, en Groenlandia, ¿no? Pues el corazón te lo pone a 10.000. Y yo es una cosa que siempre explico, ¿no? Que por eso yo entiendo que la supervivencia no es una cuestión de entornos, sino es una cuestión de cómo la situación te afecta y cómo eres capaz de gestionarla. Yo acabé cogiendo unos cordones de unos zapatos, atándomelos a las hebillas del pantalón y atándole esa hebilla a los dedos de los niños. Entonces, cuando uno se movía, me tiraba el pantalón, digo, va para allá. Entonces, aprendes, ¿no? Vas gestionando, vas creando estrategias para que esa situación compleja, pues, sea menos compleja, ¿no? Y afecte menos, por así decirlo. Y acabé disfrutando muchísimo el tema de ir con Euro Disney con los críos. Pero, fijaros que una situación tan tranquila como un parque de atracciones, relajado, etcétera, lo que te lleva al límite el hecho de pensar que se te puede perder un crío. Entonces, la supervivencia, ya te digo, no es tanto el entorno, sino cómo funciona tu cabeza. En ese aspecto tienes 4 ítems, ¿no? Sí. Para, respira. Hay una herramienta que funciona muy bien, que es el PARE-PIA. Es el para, respira, piensa, actúa. Es para, detén la inercia. Respira es, concéntrate, respiración consciente para romper el efecto túnel. Piensa qué está ocurriendo y cómo puedes mejorar la situación. Y por último, pues actúa de forma adaptativa, ¿no? Porque yo siempre digo que todo plan funciona hasta que suena la primera hostia. O sea, cuando ya todo empieza a ir mal, los planes se van al suelo, ¿no? Entonces, ser tremendamente adaptativo y tomártelo siempre con una actitud correcta, ¿no? A veces en las redes sociales, etcétera, siempre te dicen, si quieres puedes, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Bueno, ya eso lo llamo el tonto motivado, ¿vale? Lo que se trata es de valorar muy bien tus capacidades, de valorar muy bien lo que sabes, no sabes hacer y hasta dónde puedes llegar, y por último meterte a hacerlo. El que, no, yo creo que puedo, vale, no pasa nada. Cada año muere un montón de gente en la montaña. Entonces, seamos lógicos, ¿sí? Evaluemos nuestras capacidades, evaluemos el tiempo que va a hacer, a qué nos vamos a enfrentar, creamos un plan, una estrategia, otro plan B, otro plan C, otro plan D, hasta la Z, y por último me lanzo, ¿sí? Es como pollo sin cabeza, el tonto motivado. Al final acaba mal. Una de las cosas interesantes cuando uséis cuchillo es este trocito de cuerda que veis aquí. ¿Sí? Puede parecer que es para colgarla, además, su función es esta. Paso la cuerda, meto la mano. De esta forma, yo, si tengo que usar el cuchillo para trabajar, hacer un agujero o lo que sea, aunque se me resbale la mano, nunca iría hacia el filo, siempre queda ahí parada. Y segunda, si tengo que trepar a un árbol, me permite poder usar la mano sin soltar el cuchillo. Es algo tremendamente sencillo que podemos improvisar en casa, ya sea con un cordón de zapato o lo que queráis, y tremendamente efectivo. Para todo el mundo, cualquier entorno, que te vaya a valer siempre, que para mí debería hacerse a nivel escolar de forma continuada, primeros auxilios. Considero que todo el mundo debería
de forma una vez al año, una vez cada 2 años, irse renovando. Saber hacer una RCP, saber hacer una maniobra de Heimlich, saber parar una hemorragia. Ya no solo para uno, sino para la gente con la que puedes convivir, con la gente que te puedes encontrar en un accidente de tráfico, en la ciudad, etcétera, ¿no? Es para mí básico y primordial el saber, primero, autoconocerse y segunda, saber salvar una vida. Entonces, para mí el gran consejo en todo ámbito de la supervivencia, machacar, machacar, machacar primeros auxilios, de forma continuada. Cuando vamos a la montaña, siempre tenemos manía de llevar colores muy neutros, muy tierra, ¿no? Muy colores verdes, caquis, beige. Y eso ofrece, cuando somos cazadores y demás, está bien. Pero si lo que vamos a hacer es ir a caminar, siempre es mucho mejor una ropa de color llamativo. Siempre colores amarillos, naranjas, etcétera. ¿Por qué? Primera, porque los cazadores nos van a ver venir mucho mejor. Segunda, porque si tenemos un problema y necesitamos un rescate, es extremadamente más sencillo a vista de helicóptero encontrar estos colores que no están presentes normalmente en la naturaleza, que en esos colores tierras apagados que se confunden también. Gracias, Carlos, por todos tus consejos y por habernos concedido esta entrevista. Un placer, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, Carlos, por enseñarnos que la supervivencia no se da solo en lugares extremos y que nuestro día a día ya nos pone a prueba. Debemos manejar cada situación de la mejor manera posible, sin que se apodere de nosotros el pánico. Ante una situación no controlada, para, respira, piensa y actúa. Gracias, Carlos, por enseñarnos tu manera de vivir.